El Mothman es un ser que, según una leyenda de origen americano, suele estar asociado con futuras catástrofes. En español es denominado el hombre polilla. El aspecto físico del hombre polilla es, según la descripción de quienes lo han visto, similar al de un humanoide de más de 2 metros de altura, con grandes alas que se repliegan, cubierto de pelo gris, oscuro, con grandes garras en las patas y con 2 grandes ojos rojos y luminosos, a los que se le atribuyen facultades hipnóticas. El derrumbamiento del puente Silver. En los meses anteriores al derrumbamiento del puente Silver, la ciudad de Point Pleasant, en Virginia Oeste, se vio sacudida por extraños sucesos. Más de 100 apariciones del Mothman, ovnis y la presencia de un molesto hombre de piel aceitunada. Algunos creyeron que el Mothman estaba allí para alertarles de algo, pero nadie supo de qué, hasta justo antes de la Navidad de aquel año. El Silver Bridge era un puente extrañamente construido que se sostenía mediante un sistema de suspensión de cadenas. En 1967 tenía casi 40 años y dada su construcción, el fallo de un eslabón de la cadena podría causar el derrumbamiento del puente completo. El 15 de diciembre de 1967 sucedió el gran desastre. Por la gran cantidad de tráfico que circulaba por esa época festiva, el puente colapsó casi inevitablemente. Murieron más de 46 personas en el desastre, al sumergirse sus coches en las aguas heladas del río Ohio, justo antes de la puesta del sol. El mayor desastre ocurrido jamás en Point Pleasant, un pueblo con menos de 6.000 habitantes. Aunque la explicación se fundamenta en que el acero del viejo puente se rompió por el desgaste y la antigüedad, muchos afirman haber visto luces parpadeantes en el cielo del atardecer por encima del puente justo antes de que se derrumbara. Advertencias previas a la explosión de Chernóbil. En abril de 1986 corría un rumor entre los trabajadores de una central eléctrica del sur de Ucrania. Casi una docena de hombres y mujeres declararon haber visto extraños fenómenos similares que les causaron estupor. Algunos tuvieron pesadillas y otros recibieron amenazas por teléfono. Al menos 4 habían visto una extraña criatura, un enorme hombre de tez oscura, sin cabeza, con unas enormes alas y unos luminosos ojos rojos. Dicha mañana, sin embargo, se programó un examen rutinario del reactor 4, con objeto de estar preparados en caso de una pérdida de potencia. Parecía que los oficiales estaban preocupados por la posibilidad de que ocurriera un desastre en la planta, habiendo recibido numerosas y misteriosas advertencias, especialmente durante los últimos días. Querían estar preparados para cualquier cosa. Se sabía que el reactor 4 era inestable a bajos niveles de potencia, y la mañana del 26 de abril de 1986, la central nuclear de Chernóbil explotó al fallar el suministro de potencia del generador. Aquella mañana murieron 30 personas y 10 más como resultado de la exposición a las radiaciones. El grafito del reactor continuó ardiendo durante 9 días, causando la mayoría de los daños radioactivos en la zona. Y mientras, los helicópteros sobrevolaban en círculos arrojando 500 toneladas de arena, barro, plomo y otros productos químicos sobre las llamas, los trabajadores que habían sobrevivido a la catástrofe observaron atónitos un enorme pájaro de 7 metros volando en círculos entre el humo del incendio. El Mothman en China. En 1926, en las estribaciones del sureste de China, tuvo lugar uno de los peores desastres de ingeniería ocurridos en la historia. Allí se encuentra una de las presas más grandes del mundo, aunque solo la segunda más grande de China, la presa Xiaote Dam. La presa se derrumbó el 19 de enero de 1926, arrojando más de 50 millones de litros de agua sobre las tranquilas tierras de labranza que se encontraban situadas debajo. Murieron más de 15.000 personas al quedar ciudades enteras demolidas ante aquel flujo torrencial. En otros casos, las casas fueron arrancadas y arrastradas por la corriente durante varios kilómetros, manteniéndose completamente intactas. De los que sobrevivieron, casi todos cuentan una historia
acerca de haber visto u oído al negro hombre dragón que se apareció a las víctimas del desastre y por los alrededores de la estructura de la presa. Es escaso el número de testigos presenciales de este particular desastre, dado que la mayoría de registros periodísticos fueron destruidos cuando el régimen comunista subió al poder en China. Un evento anticipado en las Islas Bermudas. El 3 de junio de 1983, Alison McCarry planeaba una soñada escapada con su marido, Eric, a las costas de las Islas Bermudas. El día antes de salir de viaje, se tumbó para echar un sueñecito y una extraña llamada telefónica la despertó. La describió como si se tratara de código Morse. Solo pudo oír sonidos estridentes con un montón de interferencias. Pensó en grabar la llamada para que la oyera su marido, que conocía el código Morse. Pero la llamada fue demasiado breve. Volvió a echarse, pero al despertarse más tarde aquella tarde, se dio cuenta de que había estado durmiendo durante más de 6 horas. Lo único en lo que podía pensar era un agitado sueño que había tenido en el que una figura gris, con alas negras, la observaba mientras ella se ahogaba en un enorme océano. Su marido llegó poco después a casa, pero ella no le contó nada. Más tarde esa misma noche, no podía conciliar el sueño y oyó a su perro, un terrier escocés, que gruñía y arañaba la puerta principal de la planta inferior. Bajó a inspeccionar y cuando miró hacia el exterior, declaró más tarde: quería reírme porque no me lo podía creer, pero no pude hacerlo. Fue como si una mano me rodeara la garganta. Tenía tanto miedo. En su césped, delante de ella, estaba el enorme hombre al lado de su sueño. El hombre fue volando en dirección a la ventana, donde ella permanecía de pie, pero no movió ninguna parte del cuerpo. De repente estaba volando hacia mí. Su aterrorizador grito despertó a su marido, quien la encontró de pie temblando en el vestíbulo principal. Le explicó toda la historia entre sollozos y gemidos. Al día siguiente, parecía estar aún tan impresionada que su marido decidió posponer el viaje. Descubrieron más tarde, al llamarles sus amigos preguntando si seguían vivos, que el avión en el que supuestamente tenían que viajar había desaparecido durante una tormenta en el Triángulo de las Bermudas y nunca se supo nada más de él. El hombre polilla y el terremoto de Chicago. En 1951 ocurrieron extraños sucesos en los Estados Unidos. Se dieron numerosos casos de amenazas rojas, amenazas de bomba y caza de brujas. La gente estaba muy agitada con el comienzo de la Guerra Fría, y Chicago había experimentado el único terremoto de su historia. Bastantes días antes del terremoto, las personas que estaban navegando por el lago de Michigan declararon haber visto a una gran criatura negra, o una paloma demoníaca, sobrevolando los edificios de Chicago. Otros que trabajaban en edificios de gran altura dijeron haber visto extrañas luces en movimiento sobre el mismo lago. El 5 de mayo, día del terremoto, muchas personas declararon repentinos e inexplicables golpes en las puertas de sus hogares, o lo que es aún más extraño, en puertas de armarios y gabinetes. Pudo ser entonces que el Mothman tratara de mantenerlos a salvo en el interior de sus casas. Parece ser que una joven pareja abrió la puerta de su casa y tras encontrarse de frente con una enorme figura gris, fueron conducidos sin poder ver nada a un parque cercano, siguiendo los hipnóticos ojos rojos de aquella extraña criatura. Cuando salieron del trance, la criatura había desaparecido y la tierra comenzó a temblar. Todo el edificio de apartamentos, en cuya planta baja vivía la pareja, se derrumbó. En el edificio murieron 12 personas, siendo las únicas víctimas mortales de la ciudad entera durante el terremoto. Sucesos extraños en la guerra de Crimea. Una de las historias más extrañas que se han vinculado al Mothman, y también una de las más antiguas, tiene lugar durante la guerra de Crimea, en una batalla particularmente sangrienta que duró 6 días, cuando las tropas de ambos bandos se dieron cuenta de que el día siguiente era 15 de marzo, los idos de marzo. Siendo ambos bandos tremendamente supersticiosos, gente sencilla, los dirigentes acordaron un día de tregua. Sin embargo, un pequeño grupo formado por 5 soldados rusos planeaban una emboscada que se llevaría a cabo la noche siguiente. Parece que avanzaron hacia las líneas enemigas utilizando las luces de las linternas de su propio campamento. En el centro del campo de batalla, el aire se oscureció de pronto
y los 5 hombres levantaron la vista y vieron un enorme pájaro que volaba en círculos sobre ellos. Entonces un superviviente declaró que se trataba de un cuervo, de ahí que la historia se cuente asociada a la mitología del cuervo. Pero otros testigos dieron detalles que hacían pensar en el Mothman. Se quedaron hipnotizados y cuando volvieron a bajar la vista, continuaron avanzando hacia las líneas enemigas en la dirección por la que habían llegado. Cuando llegaron a lo que creían que eran las tropas enemigas, comenzaron a recibir una lluvia de disparos de los guardianes permanentes. 3 de ellos murieron al instante, y el cuarto cayó en brazos de su hermano y murió desangrado lentamente. Uno de los hombres sobrevivió, protegido por el cuerpo de su hermano. Pero lo extraño de la historia son las declaraciones de los guardianes rusos que estaban allí observando. Todos ellos juraron que los 5 hombres eran del ejército turco, que iban vestidos con turbantes y togas, y que gritaban a todo pulmón, seguidos por una multitud de miles de chiflados enormes. A medianoche, los enfurecidos turcos contraatacaron, y lo que empezó siendo una efímera imagen, terminó en una de las batallas más sangrientas de cualquier país. El Mothman en Alemania. Otro caso parece ser atribuido a favor del Mothman, o hombre polilla, caso en el que salvó a 21 personas. El 10 de septiembre de 1978, unos trabajadores que debían realizar una misión en una mina de carbón de Friburgo, en Alemania. Al llegar allí, se encontraron la entrada del pozo de la mina bloqueada por una misteriosa y terrorífica figura con las alas extendidas. Muchos de los hombres intentaron alcanzar a la criatura y entrar a la mina, pensando que se trataba solo de una aparición. Se vieron obligados a retroceder, cuando la criatura comenzó a soltar inaguantables y agudos alaridos, como si gritaran 50 personas o como si se oyera el frenazo de un tren. Después de aproximadamente una hora de espera, los hombres se preocupaban de limpiar la parte exterior de la mina, con la esperanza de que la criatura se fuera. Alrededor de las 8 de la mañana, el suelo tembló con la fuerza propia de una enorme explosión subterránea. El Mothman se había ido, y en su lugar encontraron una enorme columna de fuego que provenía de la entrada de la mina, un incendio que seguramente los habría matado a todos. 6 meses más tarde, solo 1/3 de los hombres continuaron trabajando en la mina. Otros cambiaron de oficio, muchos se quedaron sin empleo y aparentemente con gran dificultad para encontrarlo. 2 de ellos se dedicaron a descubrir lo que ocurrió y hacérselo saber al mundo entero. Los 2 murieron inusitadamente jóvenes y en la más absoluta de las miserias.